Sean todos bienvenidos al mejor blog, La Voz de Juancho. Sean todos bienvenidos a un episodio más del mejor blog, La Voz de Juancho. Hoy les estaré contando mi experiencia en el tour Me Verás Volver de Soda Stereo, realizado en Venezuela y en otros países de América en el año 2007. ¡Sígueme! Antes de contarte mi experiencia en el tour de Soda Stereo Me Verás Volver, quiero hacerte un breve resumen de este extraordinario e irrepetible tour, el cual se desarrolló en 9 países americanos, entre estos Argentina, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Perú y Venezuela. Me Verás Volver fue una serie de conciertos que marcó el regreso de la banda de rock argentina Soda Stereo. Formada por Gustavo Cerati, voz y guitarra, Zeta Bosio, bajo y Charlie Alberti en la batería. Esta banda de rock alternativo es considerada como una de las bandas más importantes, populares e influyentes de rock en español de todos los tiempos y una leyenda de la música latinoamericana. Después de 10 años de su gira de despedida, visitó América entre octubre y diciembre del año 2007. Debido a la presión de sus fanáticos, se tuvieron que extender más fechas de las programadas, finalizando la serie de conciertos el 21 de diciembre del año 2007. Al finalizar, la banda logró convocar en total a más de 1 millón de personas, promediando más de 50.000 espectadores por concierto. La reunificación de Soda Stereo era el tema obligado en muchas entrevistas con sus integrantes luego de la separación, tanto que Zeta Bosio declaró una vez: "Un día soñé que no me preguntaba más por la vuelta de Soda". En 2007, al cumplirse 10 años de su separación, la banda decidió reunirse por una vez con el fin de realizar una gran gira continental. El 6 de junio de 2007 se conoció la noticia y el 9 se oficializó. Soda Stereo volvería a los escenarios mediante una única gira americana llamada Me Verás Volver. La gira comenzaría el día 19 de octubre en el Estadio Monumental de River Plate de la ciudad de Buenos Aires. Y originalmente contemplaba la realización de 2 recitales en Buenos Aires, seguidos de presentaciones en varios países americanos. Sin embargo, desde el momento que se pusieron en venta las entradas, quedó en evidencia que el programa original quedaría completamente desbordado y que se estaba frente a un gigantesco acontecimiento cultural de alcance continental. Posteriormente, se agregaron 2 fechas más en Buenos Aires, 20 y 21 de octubre de 2007. Finalmente, se duplicaron los recitales previstos en River y se ampliaron los programados en otras partes, incluyendo nuevas ciudades para programar presentaciones en Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, México, Estados Unidos y Perú, en un total de 13 ciudades. Finalmente, el 19 de octubre se produjo el esperado retorno de Soda Stereo en el estadio de River Plate. En la oportunidad, un enorme cartel contenía una frase compuesta con títulos de sus canciones. Cuando pase el temblor, en la ciudad de la furia, sonará de música ligera y estaremos prófugos detrás de la persiana americana. La banda se presentó acompañada de uno de los principales cuartos Soda de su historia, Tweety González, teclados, así como Leandro Fresco, teclados, percusión y coros, y Leo García, guitarra y voz. Los críticos han sido coincidentes en destacar el alto nivel de ensayos y un buen ensamble de la banda, así como un ambiente de entendimiento entre los músicos, algo que también destacó Gustavo Cerati desde el escenario, a la vez que se ha despedido con un "hasta dentro de 10 años". Otro dato importante es que en agosto del 2008, el sello Sony BMG lanzó a la venta el DVD de la gira Me Verás Volver, que contiene los temas interpretados por la banda en los conciertos, además de los testimonios de Gustavo Cerati, Charlie Alberti, Zeta Bosio y de los invitados especiales. Además, también se lanzó un CD doble con las mismas canciones a comercializarse por separado.
Después de compartirte estos interesantes datos sobre el tour Me Verás Volver de Soda Stereo, ahora te contaré cómo fue mi experiencia en este extraordinario e irrepetible evento. Particularmente, asistí a la única presentación que se realizó en el Hipódromo La Rinconada de Caracas, Venezuela, el día 29 de noviembre del año 2007. Viajé un día antes desde Puerto Ordaz hasta la capital de Venezuela, Caracas, viaje que realicé vía terrestre. Este tuvo una duración de 8 horas. En esta oportunidad, fui en compañía de mi hermano y ya estando en Caracas nos encontramos con algunos amigos que también vivían en Puerto Ordaz. Ya ubicados en Caracas, nos dirigimos a la estación del metro más cercana, aproximadamente a las 12 del mediodía, medio que nos llevaría a la estación del metro La Rinconada, lugar donde se presentó la banda de rock Soda Stereo. Después de unas largas filas para poder entrar, fuimos los primeros grupos en ingresar. Esto nos permitió ubicarnos en primera fila, prácticamente estuvimos muy cerca de la tarima. Ya para las 6 de la tarde, el Hipódromo La Rinconada se encontraba completamente lleno. A pesar de esto, tenían una excelente organización, seguridad y buenos servicios, entre estos, muchos stands donde podías comprar comida, bebidas, souvenir y también contaban con baños portátiles. Este evento estuvo ambientado con buena música alternativa, esto previo a la presentación de Soda Stereo, banda que finalmente se presentó en tarima aproximadamente a las 9 de la noche. El escenario y sonido fue impresionante. Algo muy característico fue los grandes aros de luces que utilizaron en todo el tour. Sin duda alguna, fue uno de los mejores eventos que he visto en Venezuela. Además, fue muy bueno el repertorio musical que ofrecieron esa noche, canciones que dejaron huellas en nuestra juventud. Esa noche fue maravilloso poder oír y recordar grandes canciones, aproximadamente 30, entre estas: Juego de Seducción, Hombre al Agua, Zoom, Cuando pasa el temblor, Persiana Americana, Primavera Cero, de música ligera, Cae el Sol, después de disfrutar, cantar y saltar por al menos unas 4 o 5 horas, nos fuimos retirando un poco antes de terminar el evento, esto debido a que estábamos en primera fila y sería muy complicado poder salir a tiempo del hipódromo. Vale destacar que era una avalancha de gente, todas eufóricas. Por esta razón era casi imposible salir. Era cuesta arriba tomar un metro o algún taxi a esa hora, era cerca de la medianoche. Imagina todas esas personas saliendo al mismo tiempo del evento. Por suerte, cuando estábamos caminando hacia la salida, me encontré con algunos amigos de Puerto Ordaz. Ellos estaban en un auto particular, tenían puestos disponibles y me ofrecieron la cola. Sin dudarlo, nos montamos y salimos de La Rinconada. Sin duda alguna, fue el mejor concierto de mi vida, llenó todas mis expectativas. Es la mejor banda de rock en español que he conocido. Solo quiero que sigan naciendo bandas como esta y espero que nunca muera el rock en español. ¡Que viva Soda! Este reencuentro de Soda Stereo, después de 10 años de su gira de despedida, causó mucha emoción en todo el mundo. Muchos pensábamos que no volveríamos a ver junta a esta extraordinaria banda. A pesar de todo eso, Soda Stereo fue una excelente agrupación.
Ya todos sus éxitos musicales son clásicos y son íconos del rock en español. Su música es inolvidable y seguirá sonando en cada uno de nuestros corazones. Gracias Soda Stereo. Gracias totales. Después de contarte todo sobre cómo fue mi experiencia en el tour de Soda Stereo, Me Verás Volver 2007, me despido y los espero en un próximo episodio del mejor blog, La Voz de Juancho. No olvides suscribirte a este canal de YouTube, El Show de Juancho. Dale un like a este video, compártelo y déjame tus comentarios. Te amo. De esta manera, hemos llegado al final del mejor blog, La Voz de Juancho. Gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Show de Juancho, y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios. Déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción. También nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram, TikTok, Patreon, Spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de El Show de Juancho. Nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio.